Pues como les comenté, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta es una sesión que es llevada a ustedes por la Red de Bienestar Integral Agenda 2030, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que está trabajando en México, en Estados Unidos, Colombia, Dominicana y en muchos países precisamente para llevar salud y bienestar a muchísimas personas. Y queremos compartir con ustedes lo que es la evolución nutracéutica. Me presento con ustedes, soy el doctor Víctor Aguadili, médico cirujano, egresado de la UNAM con licenciatura en Derecho por la Universidad Mexicana, Master in Health and Business Administration, un doctorado honoris causa precisamente por la investigación en nuevas técnicas de diagnóstico metabólico y por la investigación sobre las causas de las enfermedades. Y en este paso quiero compartirles a ustedes específicamente la historia atrás de la investigación. Nuestra fundamentación está basado en este libro que es La Nueva Perspectiva de la Salud, quitando las 10 causas de todas las enfermedades. Hay solo 10 causas que originan todas las enfermedades. Más de 44,000 enfermedades clasificadas en el Código Internacional de Enfermedades, pero solo hay 10 causas que originan todas las enfermedades. Con mucho gusto, en una siguiente entrega vamos a hablar de esas 10 causas de enfermedades, pero lo importante es que tú sepas que si nosotros quitamos la causa, eliminamos los efectos, es decir, eliminamos la enfermedad. Si nosotros nos enfocamos específicamente en quitar la causa que origina las enfermedades, vamos a generar o disminuir efectos, vamos a generar efectos hacia la salud o quitar los efectos que ya tienes, es decir, los daños en la salud, los daños provocados ya por una enfermedad. Entonces, si nosotros vamos a quitar la causa, si tú no tienes una enfermedad, es para que no presentes la enfermedad. Y si nosotros nos enfocamos también en quitar la causa, si tú ya presentas alguna enfermedad, esa enfermedad es reversible porque ley causa-efecto. Siempre va a haber una causa que origine un efecto. Si tú ya tienes una enfermedad, es el efecto. Si trabajamos la causa, vamos a eliminar el efecto. Por eso es bien importante que cambiemos este paradigma de atención, porque a los médicos nos enseñaron a diagnosticar la enfermedad, pero no nos enseñaron a diagnosticar la salud. Tenemos que cambiar esto, y esto es sumamente importante porque hoy por hoy tenemos varios temas. Tenemos temas específicamente como tú puedes ser libre de decidir cómo quieres tratar algún problema, algún malestar de salud que tú tengas. Puedes estar trabajando desde la punta del iceberg, desde el horizonte clínico, atendiendo signos o síntomas de la enfermedad. Y para eso existe la farmacoterapia, las cirugías, toda esa medicina alópata que se está dando. Pero también podemos empezar a trabajar desde el horizonte subclínico. Ya hoy existen terapias no invasivas que permiten atender la enfermedad. Desde el horizonte fisiopatológico, desde la fisiopatología de la enfermedad. ¿Sabías que hoy ya hay microtecnología médica? Ya se insertan microchips para controlar convulsiones o los movimientos anormales en el Parkinson, etcétera. También ya hay medicina celular, terapia de células madre y muchísimas cuestiones a nivel celular. Pero lo importante es irnos al origen, a la causa, a la base del iceberg. Esa causa que hoy ya tenemos terapias para atender la causa de la enfermedad. Terapia de ciencias ómicas, la nanobiotecnología médica, la medicina iónica, la medicina endocannabinoide, la modulación de la expresión genética. Hoy podemos ya trabajar inclusive con tu ADN. Por eso estamos cambiando totalmente la forma de entender la medicina, y el Colegio Médico de Investigación en Ciencias Ómicas realizó una investigación y una clasificación internacional de lo que son los nutracéuticos. Esta clasificación se llama CINUT 12. Y la clasificación CINUT 12
divide todos los complementos que hay, empezando desde los complementos alimenticios, inclusive hasta los moduladores epigenéticos. Y vamos a empezar a hablar de esta clasificación. La primera categoría son los suplementos alimenticios. Suplementos alimenticios, como su nombre lo indica, suplen algo que ya no adquirimos por los alimentos. Y tenemos tres categorías propiamente. Los complementos alimenticios, los prebióticos y probióticos y los antioxidantes convencionales. Esto es sumamente importante porque aquí sí vamos a ver quién es quién en el tema nutracéutico. Y entonces, vamos a definir. Complemento alimenticio, como su nombre lo señala, complementa un alimento que es carente de cierto nutriente. Y ahí te pongo dos imágenes que vas a decir, ¿y qué tiene que ver con esto de los nutracéuticos? Pues sí, hay cereales, como los que estás viendo en la pantalla, que te dicen, contiene forticalcio, contiene cresizinc. A ver, no te confundas, no existe ni el forticalcio ni el cresizinc. El forticalcio y el cresizinc es una obra de la mercadotecnia para lograr una mayor venta, pero no es otra cosa más que estos alimentos fueron complementados con calcio o con zinc, pero no es forticalcio, es calcio. No es cresizinc, es nomás zinc. Entonces, un alimento se puede complementar con algún nutriente. Es más, a la tortilla se le agrega diversos nutrientes, se le agrega calcio, se le agregan otros nutrientes para aumentarle el valor nutricional a ese alimento, a la tortilla, y a muchísimos alimentos les pasa este tema de complementación alimenticia. Prebióticos, probióticos, ok. Es un suplemento alimenticio al cual se le agregan fibras solubles que funcionan como prebióticos. Y vamos a definir lo que es un prebiótico y un probiótico. Prebiótico es el alimento de las bacterias y el probiótico son las bacterias en sí mismas. Entonces, un probiótico, por ejemplo, ese tipo yogur que todo mundo conocemos de marca Yakult, tiene un probiótico que se llama Lactobacillus casei shirota. Y además se le agregan azúcares y fibras para que las bacterias permanezcan vivas en esa solución, y como consecuencia de ello, tú ingieres esas bacterias, esos probióticos, esos prebióticos, y van a ayudar a regular la función, la salud intestinal. Para eso son los prebióticos y probióticos. Y hay muchos tipos de prebióticos. Puede ser desde este que parece yogurt hasta los que vienen como suplementos alimenticios en cápsulas, e inclusive ya hay prebióticos y probióticos aceptados por diversas autoridades sanitarias ya como medicamentos. Entonces, tenemos que ver que, pero al final de cuentas es una clasificación de prebiótico y probiótico. Y tenemos los antioxidantes convencionales. Un antioxidante es una sustancia que va a liberar y equilibrar un radical libre de oxígeno. Como su nombre lo indica, antioxida, solo actúa con radicales libres de oxígeno. Entonces, va a evitar que te oxides. Son sustancias que se extraen de la molienda de algún alimento con capacidad antioxidante. En pocas palabras, es una plantita molida que se encapsula para que tú te la tomes. Hay una escala que se llama capacidad ORAC, la escala de ORAC, que mide la capacidad antioxidante de cualquier planta, de cualquier sustancia, de cualquier alimento. De hecho, de todos los alimentos que podemos comer, todos han sido evaluados en la capacidad ORAC. Y la capacidad antioxidante va a ir, si es menos de 25,000 ORACs, es que tienen únicamente
acción antioxidante. Pero si son más de 25,000 ORACs, quiere decir que tienen capacidad antioxidante. Entonces, un antioxidante convencional no tiene la capacidad antioxidante, va a tener una acción antioxidante. Voy a poner un ejemplo. Digamos que tú vas y consumes y dices, yo quiero un antioxidante, el arándano. Y entonces vas y compras arándanos al mercado. Para que tú tengas una capacidad antioxidante del arándano, tendrías que tomarte más de 80 kilos de arándano al día. Es imposible. Entonces, ojo, no es nomás por decir, es que contiene antioxidantes. Pues cualquier fruta, verdura, inclusive la carne, los pescados, tienen cierta capacidad antioxidante. Los minerales, pero, ojo, una cosa es capacidad y otra es acción. Acción antioxidante la encuentras en el jugo, la encuentras en las frutas, en las verduras, en algunos suplementos alimenticios que son la molienda de algún tipo de estas plantas, pero hasta ahí. Pero si queremos tener capacidad antioxidante, por el precio de la vida moderna, tenemos que entender que hay diferentes tipos de antioxidantes. Están los antioxidantes secundarios, los minerales, las vitaminas, carotenoides, flavonoides, la coenzima Q10, algunas cosas que están ahí como capacidad antioxidante secundaria. Pero si queremos un efecto antioxidante, tiene que activarse los antioxidantes primarios, las enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa, catalasa y todo la glutatión peroxidasa y el sistema del glutatión. Por lo tanto, ahí es donde empieza la diferenciación entre un suplemento alimenticio y un nutracéutico. Y vamos a definir lo que es un nutracéutico. Un nutracéutico es una fórmula medicalizada con calidad farmacéutica diseñada para quitar las causas de las enfermedades, mientras que un medicamento es una fórmula medicalizada con calidad farmacéutica para combatir signos o síntomas de alguna enfermedad. Ahora bien, vámonos poniendo en orden en este tema. Nutracéutico, fórmula medicalizada. Quiere decir que con calidad farmacéutica. Y voy a hablar de la calidad farmacéutica de la siguiente manera. ¿Qué te parece lo siguiente? Mira, voy a ponerte un ejemplo. Galleta con chispas de chocolate. Si tuviera calidad industrial y hablas de una galleta con chispas de chocolate, lo mismo da que tenga 1 o 20 chispas de chocolate. Sin embargo, cuando hablamos de calidad farmacéutica, si dice que tiene que tener 20 chispas de chocolate, tiene que tener 20 chispas de chocolate. Entonces, esa es la diferencia. Es un nutracéutico está elaborado, mientras que suplementos alimenticios pueden estar elaborados por laboratorios industriales o por empresas con calidad industrial. Un nutracéutico tiene que estar elaborado por un laboratorio farmacéutico con calidad farmacéutica y cumplir, y si dice que tiene 50 miligramos o microgramos de tal o cual sustancia, tiene que tener 50 miligramos o microgramos de esa sustancia. No nomás decir que tiene, sino que tiene que tener la cantidad exacta de sustancias para que entonces sí haga la función. Ahora bien, es bien importante esto porque vamos a empezar a ver la clasificación de nutracéuticos. Y hay los nutracéuticos metabólicos. Los nutracéuticos metabólicos, que son los alimentos funcionales, detoxificantes hepatocelulares, balanceadores osmóticos, los agentes simbióticos y los balanceadores homeostáticos. Ok, vamos a irlos subdividiendo porque son muchos. Y vamos a empezar con lo que son nutracéuticos metabólicos, pero nutricionales. Como su nombre lo dice,
están diseñados para favorecer la nutrición de las personas. Y aquí tenemos 3 categorías: los alimentos funcionales, los balanceadores osmóticos y los detoxificantes hepatocelulares. Y dentro de los balanceadores osmóticos tenemos las soluciones iónicas y los suplementos minerales. Y vas a decir, ¿qué tanto problema es tener un nutracéutico? Pues, ¿qué crees? Que sí, porque cada uno tiene que hacer su función específica. Y entonces vamos a hablar de alimentos funcionales. Y alimentos funcionales son productos que sirven para optimizar la función gastrointestinal y mejorar la absorción y o asimilación de nutrientes. Y repito, y o puede que lo hagan o no lo hagan. Un alimento funcional se va a dividir en 4 fases o 4 tipos: los suplementos gastrointestinales, alimentos funcionales, inductores enzimáticos y antioxidantes funcionales. Y vas a decir, ah, caray, o sea, como que ahorita me habló de antioxidantes convencionales y ahora habla de antioxidantes funcionales. Sí, esto quiere decir que todo lo que tenga que ver con nutracéutica ya tiene una calidad farmacéutica, y como tal, los suplementos gastrointestinales tienen la función de aportar elementos como fibras o algunas plantas molidas, la molienda de algunas plantas que permiten realizar la función gastrointestinal, mejorando el tránsito intestinal y la absorción de nutrientes. Van a tener fibras, van a tener mucha fibra, fibra de manzana, glucomanano, otra serie de componentes que van a aumentar la peristalsis intestinal, y entonces van a trabajar para que el intestino pueda trabajar y puedas evacuar, quitando estreñimiento, quitando muchísimas cosas. La segunda categoría entran los alimentos funcionales. Tienen la función de aportar oligoelementos nutricionales como vitaminas, minerales, carbohidratos, omegas, aminoácidos. Pueden darse en forma de cápsulas o en forma de shake o en forma de inclusive cafés, y le agregan algunos componentes. Por eso caen dentro de los alimentos funcionales. Pero lo más importante es que tenemos otro componente que se llaman inductores enzimáticos. Los inductores enzimáticos tienen la función de favorecer las actividades de enzimas digestivas. ¿Para qué? La amilasa, lipasa y las demás enzimas de tu cuerpo hagan específicamente su función de digerir los alimentos. Muchos de los problemas que tienen muchas personas es que no digieren los alimentos. Primero, porque no los mastican. Segundo, porque a nivel intestinal quedan trozos muy grandes que no son digeridos y no son partidos hasta sustancias que puedan, hasta elementos chiquitos que puedan ser absorbidos. Y entonces ayudan estos inductores enzimáticos a promover la salud intestinal, favoreciendo la digestión de los alimentos. Y tenemos antioxidantes funcionales. Antioxidantes funcionales son aquellos productos hechos con calidad farmacéutica que contienen sustancias activas, sustancias de plantas o de origen vegetal principalmente, que van a ayudar a sí antioxidar a la persona. Te pongo el valor de referencia, y el valor de referencia son 25,000 ORACs. ¿Esto qué significa? La planta que tiene, o sea, la sustancia que tiene 25,000 ORACs exactos y que fue el primer antioxidante potente conocido en la historia, se llama resveratrol. El resveratrol es un antioxidante que es así como nuestro valor de referencia. Todo aquel que tenga mayor capacidad ORAC que el resveratrol es un antioxidante funcional, mientras que toda aquella sustancia que tenga
un valor ORAC menor a 25,000, que es el resveratrol, tendrá actividad antioxidante, más no capacidad antioxidante. Y esa es una diferencia muy importante porque ahí es donde encontramos muchos elementos. Entonces vamos a seguir avanzando. Tenemos el balanceador osmótico. El balanceador osmótico es un nutracéutico que va a regular la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Porque te vas a preguntar. Ok, es una presión que se ejerce entre el balanceo o el equilibrio que existe entre los líquidos que hay dentro de la célula y fuera de la célula. La pared de la célula es como una membrana que deja pasar el agua de un lado a otro. Y entonces hay veces que las células están muy llenas de agua y afuera estamos vacíos, deshidratados. Pero hay veces que las células son las que están vacías y afuera estás totalmente encharcado y por eso se te hinchan los pies. Y eso sucede mucho, pues por diferentes factores, como puede ser la propia ingesta de agua. Se nos olvidó tomar agua. Se nos ha olvidado y dices, ay, es que yo tomé agua, me tomé una cerveza, ¿qué crees? La cerveza es un balanceador osmótico. Deshidrata, el alcohol deshidrata las células. Por eso las personas después de una buena borrachera andan crudos, andan así con una sed espantosa, porque lo que único que hicieron es que el alcohol sacó el agua y por eso no sé si te has fijado que después de tomar una copa o varias copas de alcohol, de repente se te dices, es que voy al baño a cada rato porque me eché unas cervezas. No, no fue la cerveza, no fue la malta ni la cebada, no, fue el alcohol que deshidrata la célula y por eso empiezas con hipo y empiezas con problemas de sed y ay, me duele la cabeza, me siento mal, no lo vuelvo a hacer, pero el fin de semana siguiente se vuelve a hacer. Esa es una realidad. Entonces, la ósmosis o el proceso de el equilibrio entre líquidos, entre las células y lo que es dentro de la célula y fuera de la célula, va a requerir balanceadores osmóticos que son de dos tipos. Las soluciones iónicas, y tenemos productos que se desarrollan, tienen que ser en forma líquida, por eso se llama solución. Tiene que disolverse en agua una gran cantidad de minerales, electrolitos ionizados que hagan una función. Y ahí tenemos desde el Pedialite que te venden en la farmacia hasta un nutracéutico que le dan calidad de nutracéutico y suplemento alimenticio porque le agregan otras sustancias. Pero inclusive cuando a mí me tocó a estar participando en el desarrollo de este suplemento, nos topamos con que no podían clasificarlo como suplemento alimenticio porque era cloruro de magnesio, cloruro de diferentes minerales en forma líquida y no lo podían clasificar la legislación. Por eso se le tuvo que integrar metabolitos de una sustancia llamada yusim para que entonces se pudiera integrar como suplemento alimenticio, pero de otra forma lo hubieran catalogado como suero y como suero no se hubiera podido comercializar porque el Pedialite se requiere pero en venta en farmacia. Y pues ahí entran inclusive las soluciones salinas, la Harman, todas las soluciones que utilizan los médicos cuando te ponen los sueros intravenosos. Esas son las soluciones iónicas. Pero hay soluciones como son los suplementos multivitamínicos y los minerales que van a ser presentados como cápsulas, como pastillas, etcétera, etcétera, en forma sólida y aportan minerales, aunque no siempre son biodisponibles. ¿Por qué? Porque cuando un mineral no entra en su forma específica que tiene que entrar al cuerpo, no va a hacer su función.
no va a hacer su función. Déjenles platico una historia que me pasó. Estuvimos dando una conferencia en México en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y ahí yo estaba hablando precisamente de la biodisponibilidad, etcétera, etcétera, y hablé del magnesio y del calcio, y les dije, es que si tú tomas calcio valencia 3, no va a entrar al cuerpo porque tiene que entrar como calcio valencia 4. Es más, si tú te tomas esas pastillas que son valencia 3, que puedo decir nombres, ya que te dan para la osteoporosis, los mismos doctores, Caltrate con vitamina D, te voy a hacer una mejor observación, mejor muerde una pared, te va a servir más que esa misma pastilla, porque tiene que entrar en la forma específica como tiene que absorberse. En este caso, valencia 3, no valencia 4, y me salió un muchacho ahí en la audiencia y me saca así en su teléfono, aquí tengo la tabla periódica de los elementos y el calcio es valencia 0, 1 y 1 más, no puede ser 3 o 4. Yo le respondí a este muchacho, ¿tú qué eres? Y me dijo, doctorado en biología molecular. Mi respuesta para él fue, valiente doctorado, regrésate a la preparatoria. Si no sabes que hay más de 50 isótopos, un isótopo son una cantidad de un mineral, pero de diferentes características y valencias. Si no sabes que hay más de 50 isótopos activos y no activos de calcio en el cuerpo, y activo significa que son útiles para el cuerpo y no activo es que son no útiles para el cuerpo, y entonces lo regresé a la preparatoria con todo y su doctorado. ¿Por qué? Porque tenemos que dar las características especiales del mineral exacto, en el lugar exacto, en el momento exacto, cuando se va a absorber. Y por eso es importante que no todos los nutracéuticos, o bueno, suplementos, porque ahí sí no le puedo dar inclusive esta categoría de nutracéutico a muchos de ellos, cuentan con la biodisponibilidad necesaria para absorberse. Después hablaremos precisamente de este tema de biodisponibilidad. Y tenemos los detoxificantes hepatocelulares, y hay diferentes tipos de detoxificantes. Primero están los celulares, que van a trabajar desintoxicando las células del cuerpo, la vía linfática y hacer otra serie de factores. Pero lo importante es que estos ya son, a diferencia de un suplemento alimenticio, estos ya vienen como metabolitos, y un metabolito es una sustancia activa extraída de una planta, sí, pero a través de un proceso de biotecnología se extrae la sustancia activa únicamente, no nomás es la plantita molida. Y entonces tienen una mucho mejor biodisponibilidad que otro tipo de productos. Hay cápsulas, cafés, tés, muchos detoxificantes celulares. Tenemos detoxificantes hepáticos. Son nutracéuticos que realizan específicamente una detoxificación a nivel del hígado. Va a limpiar el hígado y la vía biliar, y como consecuencia de ello, recuerda que nuestro hígado es nuestro filtro, es nuestro, ahora sí es el laboratorio del cuerpo. Si está graso, si está congestionado, no va a poder hacer las funciones de desintoxicar el cuerpo. Y entonces, apenas comes algo y te intoxicas, porque lo comiste, pero no pudiste eliminar los desechos. Para eso es la función del hígado. Entonces, los detoxificantes hepáticos limpian el hígado. Y entonces puede haber elementos, puede haber suplementos como detoxificantes hepatocelulares. Tanto actúan como en el hígado como actúan en las células. Entonces, esa es la importancia de esta clasificación. Ahora venimos con la siguiente clasificación. Balanceador homeostático, agente simbiótico, inductor de receptores celulares y los productos nanotecnológicos.
Y aquí ya son nutracéuticos funcionales, no nutricionales. Los anteriores eran nutricionales. Ahora estos son funcionales. Y dentro de la clasificación funcional es que van a actuar en las reacciones químicas, en las reacciones de enzimas, en las reacciones de hormonas. Tenemos los balanceadores homeostáticos y son nutracéuticos que están diseñados para modificar las funciones metabólicas primarias. Este que te estoy poniendo de ejemplo, HCFIT, lo que hace específicamente es que quita la resistencia a la insulina, disminuye la masa grasa y permite que se aumente la masa muscular. Con eso quitamos la resistencia a la insulina y la resistencia a la leptina, por ejemplo. Tenemos los agentes simbióticos, son nutracéuticos a los que se les integran metabolitos primarios, prebióticos, probióticos, que hacen que se hagan por procesos a nivel intestinal de se llama fermentación maloláctica, y que entonces van a generar esas bacterias que le estamos integrando al propio agente simbiótico. Le agregamos prebióticos obtenidos de la misma planta donde se obtuvo el metabolito primario. No nomás es poner fibras y ya. Es de la misma planta donde sacas la sustancia activa. Y te voy a poner un ejemplo. El té verde. El té verde puedes tenerlo y tomarlo en té así con la hojita hervida y vas a tener un buen efecto. Pero también del té verde se extrae el polvo del té verde y lo utilizan en suplementos alimenticios. Pero un agente simbiótico lo que significa es que del té verde sacan dos sustancias, uno que es el metabolito y otro que es el prebiótico. El prebiótico es una sustancia que se llama ligandina y lo que es el metabolito, para que no te lo aprendas, se llama epigalocatequina galate GCG. Que para que te des una idea, ese metabolito primario, epigalocatequina galate GCG, es 150 veces más antioxidante que las vitaminas. Si tú estás tomando vitaminas, estás tomando tecnologías de los años 60. Lo más importante es tomar nuevas tecnologías, los metabolitos. Entonces, de la misma planta se extrajo la ligandina y la epigalocatequina, el metabolito y el prebiótico, que al conjuntarse con el probiótico, o sea, la bacteria, en este caso, por ejemplo, hay una que se llama Lactobacillus acidophilus y otra que se llama Bifidobacterium longum. Estas dos bacterias llega al estómago, van a hacer una fermentación, eliminan tus bacterias malas, crecen estas bacterias buenas y van a emitir, llamémoslo así, los que llamamos posbióticos o metabolitos secundarios o terciarios. Llámese así, la popó de las bacterias. Pero esa popó de las bacterias es una sustancia que es buena para la salud humana. Entonces, esta es una evolución de ya, no nomás un lactobacillus ahí en un yogurt y ya, sino es hacer todo un proceso de fermentación a nivel intestinal para lograr beneficios para la salud. Esto es un agente simbiótico. Y fíjate, a estos agentes simbióticos no solo se les agrega todos esos procesos que ya son de ciencias ómicas, sino adicionalmente se le agrega nanotecnología. En este caso se le está integrando un nanotransportador llamado dendímero Panam G3, que permite transportar sustancias tanto adentro de la molécula para que entre al cuerpo y a la circulación, como afuera de la molécula para que actúe a nivel intestinal. Es una tecnología muy, muy interesante. Y este dendímero Panam 3 ya lo integramos en diferentes nutracéuticos. Hoy, la siguiente clasificación son los inductores de receptores celulares. Esos ya trabajan con una nanotecnología especial para inducir una respuesta en la célula a través de activar diversos receptores celulares. Y utilizan tecnología que se llama OMTRA.
generan transcriptómica. Por ejemplo, en este caso, este producto que te estoy poniendo aquí, nutracéutico Support Cell Transcription, trabaja a nivel de ribosomas de la célula produciendo proteínas funcionales. Entonces, imagínate ya cómo va avanzando, por eso el tema se llama evolución nutracéutica. Pasó desde la plantita molida hasta ya hablar de procesos de nanotecnología, de desarrollo de ciencias ómicas que van a ir evolucionando. Y, por ejemplo, hay productos nanobiotecnológicos que integran ya nanotecnologías como es liposomas. Y los liposomas sirven para transportar sustancias base grasa. Son nanotransportadores porque sustancias base agua, perdón. Y hay nutracéuticos hechos con liposomas. Pero ahora, y también hay otros nutracéuticos hechos con micelas, transporta sustancias base grasa, como es la cúrcuma. Hay muchos productos que transportan con micelas cúrcuma y tienen buen efecto. Sin embargo, ya se quedaron atrás. Inclusive esta nanobiotecnología que te estoy diciendo, estos liposomas ADS, estas micelas BioMS, que así se llaman, ya tienen más de 10 años. Ya son productos viejos. Ya directamente su acción sigue siendo muy buena, pero ya la tecnología los está superando y ahora, ¿qué hubo atrás de todo esto? En el año 2019, un servidor presenta en el Pleno de las Naciones Unidas el proyecto de la nueva perspectiva de salud. Hay que quitar las 10 causas de las enfermedades. Ahí es donde se crea la red de bienestar integral, Agenda 2030. Lo malo es que 6 días después, ese gordito que ves en la pantalla con traje de astronauta se mete a atender el primer paciente de COVID y se da el confinamiento global por la pandemia de COVID y se atraviesa el tema de COVID. Estuvimos ahí haciendo pruebas, haciendo valoraciones, porque en ese momento no se sabía. Te estamos hablando de diciembre del 2019. A mí me tocó entrar precisamente al hospital en Nueva York a ver el primer caso de COVID y hacerle una prueba de valoración metabólica y ver específicamente qué había atrás de eso. Y oh, sorpresa, días después presentamos un informe de salud en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde dijimos este es un problema de seguridad internacional que nos va a rebasar porque encontramos que no fue el COVID el que nos generó daños, sino que ya traíamos un daño espantoso, algo que se llama hipoxia silenciosa. Hipoxia significa que no se oxigena el cuerpo y ahí estás viendo los daños que se encontraron en las personas, no por el COVID, sino porque ya traíamos esos daños. Hígado graso, que las células no oxigenan, que se empiezan a formar coágulos por todo el cuerpo que tapan la circulación y entonces todos esos problemas de salud llevaron a un desarrollo de investigación donde encontramos específicamente que el tema es que el cuerpo no recibe el azúcar, no recibe el oxígeno y como consecuencia de ello no se produce esa transformación de glucosa más oxígeno, nos da como resultado dióxido de carbono, agua y energía. Y no se produce la energía y por eso se daña el sistema oxos mitocondrial, se dañan muchos procesos fisiológicos del cuerpo y entonces, después de todo este proceso, del 25 al 27 de agosto, estuvimos en Frankfurt, en Alemania, con un grupo de investigadores, se presentaron los trabajos de investigación denominados Pulso de Contingencia por COVID y un servidor presentó el libro COVID-19, la pandemia que cambia la forma de entender la medicina. Y en ese libro, ¿qué crees? Presentamos las 10 causas de enfermedades y cómo cambiamos la forma de entender la medicina. Se genera un proceso muy fuerte donde se establecen los 5 pasos del control de la pandemia
el control de la propagación, la confirmación, el confinamiento poblacional. A ustedes les tocó vivir ese encierro, lo hizo inmunización por sueros biológicos, que hoy, desafortunadamente, damos la mala noticia, no funcionaron. Hoy tenemos muchas personas ahora con COVID vacunados. Los vacunados ahora se están enfermando y es un problema a grandes escalas. Y se activó el 1 de enero de este año el protocolo HELP, Human Emergency Life Protection, protege la vida del ser humano a como dé lugar. Todavía no llegamos a la intervención sanitaria obligatoria, pero esperemos nunca llegar a ello. Significa que todo mundo encerrado y los únicos que salen son el ejército y los cuerpos de salud pública. Y eso es una situación que se suspenden garantías individuales en todo el mundo. Pues es un problema muy grande llegar a esa etapa 5. Ahorita estamos en la etapa 4. ¿Y qué pasa? Que sabemos que hoy el virus bloquea la fosforilación. Hay proteínas que expresa que bloquean la fosforilación oxidativa, la producción de energía, la actividad antiviral, la defensa de todo el cuerpo. Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, lo mencionó. Si tú te pusiste vacunas, es importante que también se hagan prueba de VIH. Y sabemos perfectamente que ahora, gracias a la investigación del doctor Siti, de la doctora Gendra de la Universidad de Java, Indonesia, del doctor Rizki de la Universidad Shiwarti de la unidad de la Universidad de Nueva Delhi, gente de la Universidad de México, de la UNAM, de la Universidad de California y Los Ángeles, de la Universidad de Iwate en Japón, de muchos lugares, te estoy hablando de los tops de las medicinas, encontraron que hay 5 sustancias inhibidoras COVID-M-Pro: apigenina, quercetina, luteolina, 7-hidroxicannabidiol y la curcumina. Te estoy hablando del 2020. En aquel entonces, un servidor se contactó con un dueño de una empresa y laboratorio que producía curcumina con nanotecnología. Y la diferencia fue que su respuesta fue: no tengo capacidad instalada, no tengo la capacidad de producir esa curcumina. Por lo tanto, se buscaron nuevas empresas que pudieran, nuevos laboratorios, nuevos empresarios, nuevos inversionistas que pusieran entrarle de lleno al tema, porque en el momento, en el 2020, la situación estaba en una situación crítica y sigue estando crítica. Por lo tanto, tenemos que trabajar con inhibidores COVID-M-Pro y por eso se inició un nuevo proceso en la evolución nutracéutica. Se incorporan ciencias ómicas aplicadas. Las ciencias ómicas permiten estudiar un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento del organismo. Estamos hablando de nutrigenómica, el estudio que se hace a cada una de las sustancias activas que tiene cada planta para ver cómo interactúa con sus genes con nuestros genes. Metabolómica, que esa sustancia activa, cómo va a tener una reacción dentro de nuestro cuerpo, cuáles son las reacciones químicas, cómo va a funcionar. Microbiómica, ¿qué interacciones tienen con bacterias tanto integradas como probióticos o prebióticos? Bueno, perdón, como probióticos o con nuestras propias bacterias. La proteómica, ¿qué fue lo que se hizo? Estudiar cómo esas sustancias van a inducir la producción de determinada proteína, que es una reacción de la célula para ver cómo reacciona la célula. Y luego la transcriptómica, a utilizar nuestro propio ADN para traducir en esas proteínas funcionales. Y para esto se requiere una nanotecnología especializada hasta llegar adentro de nuestras células, en nuestros genes, y poder prender y apagar los switches de nuestros genes, la epigenómica. Entonces, ya se integra a los nutracéuticos, por eso el tema es evolución nutracéutica.
ciencias ómicas aplicadas. Los anteriores nutracéuticos eran los nutracéuticos funcionales y los nutracéuticos nutricionales y los suplementos alimenticios. Como esos hay muchos, pero ya llegar a lo que a convertirse en nutracéuticos celulares es porque van a actuar directamente controlando los sistemas corporales del cuerpo, tanto a nivel nutricional como a nivel funcional, y dentro de la célula hacer que las células hagan su función específica. Sabemos que hay sistemas nutricionales, desde que entra el alimento, se digiere, tiene que absorberse, pasar a la sangre, a través de la sangre ser llevado a todas las células del cuerpo, que la célula lo asimile, que se haga la función, se eliminen los desechos, esos desechos sean eliminados a través de la linfa, a través de los vasos linfáticos, no es a través de la sangre, por eso se llama drenaje linfático. La sangre lleva nutrientes, los vasos linfáticos sacan los desechos. Y entonces que esos vasos linfáticos lo lleven al hígado, que el hígado los desintoxique y después los eliminemos. Imagínate todo esto, te acabo de dar 4 semestres de la carrera de medicina. Pero además tenemos que ver cómo se interactúan las enzimas, las hormonas, todas las reacciones químicas que se dan en tu cuerpo, los sistemas funcionales, y que además cada una de las células especializadas de tu cuerpo haga su función. Y ahí entra la parte de estado hidrosmolar, el sistema endocannabinoide, la neuroconducción, el transporte de electrones, y que cada célula haga su función. Por eso, la nueva evolución nutracéutica ahora se llama sistema de acoplamiento nanobiómico. ¿Cómo? Doctor, ¿qué me dijiste? Ahí en el 5. Sistema de acoplamiento nanobiómico. ¿Qué es esto de qué tan evolucionado? Esto es una tecnología de 3 años para acá, señores, señoras. Está recién salidita directamente para ti y para tu salud. Utilizan nanotecnología como es el dendímero Panam G3, un misesoma y un polimerosoma OMP4 que utilizan una nanotecnología especializada, y ese misesoma, por ejemplo, integra 3 tipos diferentes de nanotransportadores en uno solo. Por eso se llama sistema de acoplamiento nanobiómico. Y esta tecnología ha llegado hasta dentro de las células, porque teníamos nanotecnología que liberaba sustancias ahí apenitas encima de la célula, o inclusive podía penetrar a la célula para liberar la sustancia y hasta ahí. Pero en los últimos 3 años, se generó una nueva evolución nutracéutica. Si algo le tenemos que agradecer a la pandemia es que puso a todos los científicos del mundo a volver a estudiar, a volver a trabajar y a llegar a un criterio y un consenso para poder decir, vamos a hacer algo por la salud de las personas, no nomás decir que como que le hacemos. Y por eso este sistema de acoplamiento nanobiómico es algo impresionante y logra generar 3 categorías de nutracéuticos más. Lo primero se llama nanobiotecnología inductora de exosomización. Ay, doctor, ya me está complicando cada vez más las cosas. Este es un nutracéutico que utiliza una mezcla de procesos donde generan simbiómica, ciencias ómicas, donde agarran los metabolitos de unas plantas, las bacterias de esas mismas plantas y de nosotros como seres humanos, lo que es la nutrigenómica de esas plantas para sacar esos metabolitos, se integra todo y se hace un proceso donde las propias células del cuerpo reconocen que esas sustancias son genéticamente asimilables por las células, y como las reconocen como esto es mío,
las células de abajo de tu lengua empiezan a encapsular esas sustancias y las mismas células de tu cuerpo las reducen de tamaño a tamaño nanométrico, que para que te des una idea, el grueso de tu uña mide 1 milímetro, divide el grueso de tu uña 1.000.000 de veces y ese es un nanómetro. Y entonces lo reducen de tamaño, lo encapsulan, lo reducen de tamaño y las células de, por ejemplo, abajo de la lengua van a producir unas nanopartículas que se llaman exosomas. Y esos exosomas viajan por la sangre y por la vía linfática a todas las demás células de tu cuerpo, pero como ya vienen asimiladas como genéticamente tuyas, las demás células dicen, esto sí es mío. Ya no tenemos que utilizar nanotecnología externa, sino producimos que nuestras propias células produzcan la nanotecnología. Y esto, junto con el siguiente nutracéutico, que son moduladores proteómicos, donde la ciencia médica logró utilizar procesos de ciencias ómicas e involucrar nuestro propio ADN para producir proteínas específicas a través de un sistema de nanotecnología que se llama MNMN, que tiene 3 fases y que en el mismo componente puedes transportar sustancias base grasa, base agua y con potencial dieléctrico al mismo tiempo, y eso hace que podamos ingresar metabolitos activos, inclusive para regenerar las neuronas. O sea, ya estamos hablando, el COVID afectó a muchas personas en la memoria, en muchos problemas que no podían oler, va a recuperar los sentidos, va a recuperar la vista, va a recuperar ese oído, va a recuperar la función de todas las neuronas de tu cuerpo, entre otras muchas funciones. Increíble. Y tiene curcumina. Y dices, tiene un metabolito como la curcumina, sí, pero es una curcumina que se integra en un nanotransportador que va a hacer que llegue hasta dentro de las células de las mitocondrias y de todo el cuerpo. Y entonces tiene la capacidad, junto con otros nutracéuticos, de combinarse y hacer algo que se llama efecto séquito. Efecto séquito significa que hay sustancias que son buenas, pero hay otras sustancias que también tienen otra función muy buena para el organismo, pero cuando estas dos sustancias se combinan, van a formar una nueva sustancia que va a hacer efectos que la primera y la segunda no podrían hacer por sí solas. Y entonces se generan los moduladores epigenéticos que van a trabajar a nivel del ADN, con procesos que se llaman splicing alternativo, silenciamiento génico, ya son algo muy avanzado, donde en pocas palabras le puedes prender y bajar el switch a diferentes enfermedades. O sea, le puedes prender y bajar el switch a nivel genético a las enfermedades. Y entonces, esto, si a eso le agregas que estas sustancias como el NMN tiene una capacidad ORAC de 309,000, y si lo comparas, por ejemplo, con la curcumina, solo tiene 159,000, el romero 75,000, el olivo 47,000. Entonces, date una idea del potencial de los metabolitos que se le ingresan a estos moduladores epigenéticos, pero no solo trabajan con radicales de oxígeno, son capaces de trabajar con radicales de hidrógeno y de nitrógeno. Y entonces, si nosotros quitamos estos radicales de hidrógeno y nitrógeno, quitamos los efectos crónico-degenerativos de las enfermedades y la célula es capaz de regenerarse a sí mismo a través de una tecnología que integra 3 tipos de nanotransportadores al mismo tiempo: liposomas para sustancias base agua, micelas para sustancias base grasas, capsosomas con potencial dieléctrico. Entonces, en un solo nanotransportador, y tienen las pruebas del ingreso de esos metabolitos a la mitocondria, al ADN mitocondrial, a los cromosomas, específicamente en los telómeros, reduciendo el envejecimiento de
nuestras células, y entonces aquí no gana el que más vende, sino el que más ayuda. Aquí no gana el que más vende, sino el que más ayuda. Este es un trabajo para ayudar a la gente a mejorar su salud, ayudar a la gente a mejorar todo su bienestar integral.